medias, ¿no? No pueden decir, ya, no puedo, el complejo 4 está inactivado, entonces voy a hacer todo mi esfuerzo al complejo 1, 2 y 3, no. Tiene que completarse todo esto, ¿no? Entonces, si no puede estar inactivo este complejo 4, no se puede realizar esta acción. Lo mismo es que si no hay oxígeno, no se puede dar todo este camino, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no es cierto? ¿Dónde está acá? Cianuro y monóxido de carbono van a activar al complejo 4, ¿no? O también llamado citocromo C oxidasa. Ajá, también. Sí, ese era, no, tampoco la vi. Acá, verdadero o falso, verdadero, ya. Está. A ver, acá, ¿qué dice por acá? Dice glucógeno. Es regulado en el tejido muscular, preferencialmente por el glucagón, ¿no es cierto? A ver, acá se va a regular por el glucagón. Bueno, si hablamos de tejido muscular, principalmente, recuerden, va a ser por la epinefrina, por las catecolaminas, ¿no? Para ver que estos se puedan degradar, ¿no es cierto? Sobre todo en estados de estrés o escape huida, ¿no es cierto? Por algo estamos hablando de las epinefrinas, ¿no? Relacionadas a o las catecolaminas relacionadas al sistema nervioso simpático. Acá dice, el cerebro lo utiliza para obtener glucosa de manera inmediata, ¿no es cierto? A ver acá, glucógeno, no es cierto, acá es el, la glucosa en general, a él le tiene que llegar todo esto, es un órgano súper especial, ¿sí? Incluso ni siquiera la neurona es la que trabaja en ello, ¿no es cierto? Sino ya recibe los nutrientes por medio de los astrocitos, ¿no? Entonces, lo utiliza para obtener glucosa de manera inmediata, ¿no? ¿No es cierto? Como glucosa. A ver, acá dice el tejido muscular, ¿no es cierto? Y justamente es una de las razones, también se lo voy a repetir por si acaso. En el cerebro, los nutrientes que siempre le tienen que llegar, siempre, es glucosa y oxígeno, ¿sí? Eso también creo que lo dije en carbohidratos 1, que no tiene que ver como tal en bioquímica, pero sí es importante recordarlo. Tejido muscular, dice, lo utiliza para mantener la glicemia, ya al glucógeno, en las primeras 8 horas, ¿no es cierto? A ver, acá, ya. El tejido muscular no va a mantener la glicemia, esto lo va a hacer el hígado, ¿ya? Esto es importante. Y también va a ser, dependiendo también la cantidad de glucógeno que haya, ¿no? Porque acá hemos visto que hay unos tiempos, ¿no es cierto? Una cierta cantidad de horas ya solo te va a quedar la mitad, el 50% del glucógeno. Está arribita. Ajá, acá está, ¿no es cierto? 16 horas y el glucógeno ya está al 50%, mientras que a las 30 ya hay cero y ya debiste haber empezado desde un poco antes, ¿no es cierto? La gluconeogénesis, ¿no es cierto? Pero de esto se va a activar, ¿quién? El hígado, ¿no es cierto? Principalmente, ¿no? También hay otros tejidos que lo pueden hacer, el intestino, el riñón, la médula ósea, ¿no es cierto? Pero eh, el músculo no, el músculo tiene su glucógeno para sí mismo, ¿sí? Entonces, eso está mal. Tejido adiposo, dice que lo utiliza para mantener la glicemia. Tampoco, peor, ¿no es cierto? Al menos un poquito de relación tenía ¿no? Porque él al menos va a tener también de reserva el glucógeno, ¿no? No. A ver, acá se sintetiza preferentemente en el hígado y en el tejido muscular, ¿no? A ver, acá, sí, ¿no es cierto? Vamos a sintetizarlo en el hígado, en el tejido muscular, para que cada uno de ellos lo pueda reservar, ¿no? Obviamente también un poco de los tejidos periféricos, ¿no? Pero principalmente el hígado y el tejido muscular. Acá dice, en relación a la regulación del metabolismo del glucógeno, ¿no es cierto? Dice, la adrenalina induce la activación de la glucógeno sintetasa, ¿no es cierto? O sea, activar la síntesis del glucógeno, ¿no? En el músculo, ¿no? Acá, esto, no, al revés, la adrenalina lo que va a querer es que se degrade este glucógeno, ¿ya? Así que, no. Entonces, no es posible. Lo curioso también es que ustedes pueden ir encontrando ciertos de estos nombres, ¿no es cierto? Relacionando con para qué sirve esta enzima, ¿no es cierto? Degradación o síntesis. ¿Y de qué? De glucógeno, de glucosa, etcétera, ¿no? Entonces, de esa manera ustedes ya pueden ir relacionándolo, ¿no? Según la hormona y el lugar. Dice la formación del AMP cíclico ya en el hígado activo en la glucólisis. No, acá también quiero confundirlo, porque cuando se forma AMP cíclico en el hígado, ¿qué es lo que pasa? ¿No es cierto? Acá está. Vamos a ver que se va a activar la vía de la degradación
de las, acá está, del glucógeno, ¿no es cierto? Por medio de la activación de la proteína quinasa, así como, y bueno, pues después por la fosforilasa A, así como luego va a haber una inactivación de la síntesis, ¿no? De la glucógeno sintasa. ¿Mm? No, vía glucolítica, no. Vía glucolítica va a estar activado por la insulina, ¿sí? A ver, cambio específico. Activa su degradación en el músculo. Ya activa la degradación. Ah, ya, acá también. Este su, ¿no es cierto? Este objeto directo, ¿no es cierto? De este glucógeno, ¿no es cierto? En relación a la regulación del metabolismo del glucógeno, el AMP cíclico activa la degradación del glucógeno en el músculo. Sí, ¿no es cierto? Ahí está. Ahora sí, en esta imagen, ahora sí. Acá está, el glucagón llega, ¿no es cierto? Y bueno, pues va a activar al AMP cíclico, se forma, y esto luego va a hacer que el glucógeno, ¿no es cierto?, se degrade. Acá está, ¿no es cierto? Acá tenemos la degradación del glucógeno, así como la no síntesis del glucógeno. Está bien, esa es la correcta. Dice, la insulina activa su degradación en el hígado en la fase postprandial. A ver acá. Insulina va a activar la degradación. No, no, no. La insulina lo que va a generar sobre el glucógeno es que se forme, ¿no es cierto? Eso, que no que se degrade, ¿no? Se puede prender menos. Pero acá dice la fructosa participa activamente en la gluconeogénesis, ¿no? ¿Quiénes son estos precursores, ¿no es cierto? Los aminoácidos, el lactato, así como el glicerol 3-fosfato, ¿no es cierto? Parte de los lípidos, ¿no? Entonces ellos son, no tienen que ver. Es como lo anterior que pusieron cuerpos tónicos. A ver, acá el glucagón como hormona va a inducir la síntesis de glucógeno en el hígado. A ver, acá no. El glucagón es una hormona del ayuno y por lo tanto no va a querer que lo sintetices, sino que lo rompas, que lo degrades, ¿no es cierto? Para que el hígado pueda exportarlo a los demás tejidos. Las glucoproteínas tienen funciones hormonales, transportadoras, enzimáticas, sí, ¿no es cierto? Eso es un tema chiquito, ¿no? En este caso van a tener estas funciones. Los proteoglucanos están constituidos por proteínas unidas al glucógeno, ¿no? Acá, ¿no? Acá también hay una estructura, voy a ver si hay una imagen como que para verlas ahí, chiquito. Y acá, el último, ¿no es cierto? Los proteoglucanos actúan a nivel del hígado regulando la glicemia, ¿no? Eso, bueno, no esto, los únicos que van a regular nuestra glicemia son aquellos de las moléculas que hemos estado comentando, ¿no? Ya sea los propios metabolitos, ¿no? Así como las hormonas, ¿no? Que, sobre todo ellas, ¿no? Que van a estar regulando nuestros niveles de glucosa en sangre, ¿no? Ya sea a la alza o principalmente a la alza o al mantenimiento, más bien. Esta enzima también importante es de la gluconeogénesis, ¿no? Dice que es regulada la gluconeogénesis por esta enzima en el hígado, ¿no es cierto? Eso es cierto. No sé si es que les puse también la parte de la, eh, que es la limitante de la velocidad, ¿ya? Si no, igual, si es que no está esta enzima, este proceso de la gluconeogénesis no va a poder terminar, ¿no? Eso está por acá. Ujú, acá está. Bueno, tenemos acá a nuestras enzimas, ¿no es cierto? Y acá empezamos con el proceso luego de tener a nuestro precursor, ¿no? Tanto el tejido muscular como el tejido adiposo. Acá vamos a encontrar que encontramos, ¿no es cierto?, a la alanina, etcétera, el lactato se va a convertir en piruvato. Estos van a pasar a través de la membrana mitocondrial, ¿no es cierto? Hemos explicado cómo es que se está desactivando esta piruvato deshidrogenasa, ¿no es cierto? Para que en el hígado simplemente pueda convertirse en aspartato, en malato, ¿no? Y continuar su vía, ¿no es cierto? En estos casos, cuando continúan, ¿no es cierto? Salen, ¿no? Entonces dirán, ¿por qué sale? ¿No es cierto? Si acaba de entrar, ¿no es cierto? El piruvato, porque quiere salir otra vez de la mitocondria, ¿no? La razón es porque va a formar oxalacetato de manera externa, ¿no es cierto? Y luego va a formar fosfonolpiruvato, el PEP, por medio de la PEPCK, la fosfonolpiruvato carboxilasa. Entonces, recién después de pasar por esta enzima sumamente importante de la gluconeogénesis, se va a poder convertir en
glucosa, ¿no es cierto? Por medio de otros mecanismos similares a la glucólisis, pero de manera retrógrada. Ajá. Entonces, ahí tenemos ello. Va a ser regulada por esta enzima. Generalmente se inicia por carbohidratos de bajo peso molecular. No, esta gluconeogénesis se va a formar no por carbohidratos. La definición es por otros compuestos. ¿Sí? Acá está la definición exacta. Es la síntesis de la glucosa, pero a partir de compuestos diferentes a carbohidratos. ¿Sí? ¿Es responsable de mantener la glicemia solamente los 3 primeros días? No, más bien va a seguir actuando durante muchos más días y semanas. Hay unas tablas también de eso. Deben encontrarse muy activas la fosfofructosa quinasa, la FFK1 y la piruvatoquinasa. No, porque estas van a regular principalmente la vía de la glucólisis, ¿no es cierto? En cambio, acá nosotros, la parte final de la gluconeogénesis es una glucólisis reversa. Y a menos hay que recordarse de ella, ¿no es cierto? Que ella no es capaz de hacer la reacción a la inversa, ¿no? Más bien es la otra enzima, que no es la FFK1, sino la 2,6-bisfosfatasa, ¿no? A ver, acá está. Justo. A ver, acá está la FFK1, ¿no es cierto? Y en la que da la contra la fructosa, 1,6-bisfosfatasa. Se realiza a partir de ácidos grasos, glicerol, acetil-CoA, aminoácidos, glicerol y lactato, ¿no? Acá han puesto demasiado. Se realiza a nivel de los ácidos grasos, a partir del glicerol, digo. Glicerol, acetil-CoA, no, glicerol de nuevo, y lactato. Entonces, no, aminoácido en general han puesto. Pero no de los ácidos grasos, porque a partir de ellos no es un precursor. Y peor, el acetil-CoA, ¿ya? Esto no. No sé qué han querido hacer con acetil-CoAF, pero esto supongo que es aminoácidos, ¿no? Entonces, esto no, este no, este tampoco, entonces no puede ser también. Ah, ya, ¿quedó una? Sí, dice acá, indica el enunciado correcto. El ciclo de Krebs participa en la gluconeogénesis, ¿no es cierto? Acá sí, ¿no es cierto? Estamos viendo que la parte del malato, espartato y todo ello, ¿no es cierto? Está relacionado acá, ¿no es cierto? Acá está. O mejor, más bonito, aquí. Ahí está. Después de que pasa, ¿no es cierto?, la mitocondria, este ciclo de Krebs, que está compuesto por malato, espartato, ¿no es cierto?, oxalacetato, ¿no es cierto?, va a estar como que distorsionado, o el ciclo de Krebs va a prestar estos también, estos recursos, ¿no es cierto?, y bueno, pues va a surgir esto, ¿no?, esta gluconeogénesis. A ver, acá el ciclo de Krebs se forman 3 moles de ATPs. No, no es cierto. Es GTP y eso también es importante para el balance, ¿no? Ese balance está acá al final, ¿no es cierto? Se libera dióxido de carbono, ajá, dióxido de carbono, 3 NADH, un FADH, 2 y un GTP, ¿sí? No es ATP. Puede luego hacerse un intercambio de ATP, pero lo que sale del ciclo de Krebs es GTP. Acá, el ciclo de Krebs utiliza preferencialmente NADP. No, el P no, ¿no es cierto? Esto no. Ni siquiera lo usa, lo va a eliminar, pero no es el NADP, es el NADH, nada más. Va a liberar NADH. El NADP, otra vez. Y el NAD participa activamente en la regulación del ciclo de Krebs. No, les encanta la parte de regulación, no. Y peor si son estos, ¿no? El NAD. Poder decirse que sí, porque es un requisito para continuar la parte del ciclo de Krebs, ¿no es cierto? Porque hay una parte que si tú generas NADH, significa que has tenido que tener por ahí un NAD más, ¿no es cierto? Pero el NADP no tiene que ver. ¿Qué más? El ciclo de Krebs es utilizado para la degradación del colesterol. No, más bien va a formar, ¿no es cierto? Si es que hay mucha ingesta de carbohidratos, entonces va a desviarse un poco hacia la generación, no degradación, generación de lípidos, ¿no? Uno de ellos es el colesterol, ¿no? Y ahí también está acá. Acá está. Colesterol, ácidos grasos, triglicéridos. Entonces, o sea,